Esto. Ya podemos empezar a hablar. Muy bien, ya estamos en directo, ya podemos dar comienzo a la charla. ¿Estamos en directo? Estamos en directo. Es una buena pregunta. Estamos en directo Es ya. que Fer está muteado aquí en Discord y si está hablando... Estamos en directo ya. Se me ha ido. Bien. Bueno, bien. Venga. Pues bien, gracias Fer por avisarnos como habíamos quedado. Así que, pues nada chicos, bienvenidos a esta charla que vamos a tener de temática halloweenesca, como diría un compañero de la asociación, Zainos, encantado, saludos por aquí. Y vamos a hablar acerca de inspiración rolera para partidas de Halloween. Hoy, a Ricky Cuentacuentos, que va a intentar moderar un poco esta reunión. Me acompañan compañeros de la Asociación Hobbit, como son Álvaro, encantado, ¿qué tal? Un placer. Ahí lo tenemos. Ana, que también la tenemos por ahí. Buenas, aquí con muchas ganas de hablar de cosillas de terror. Qué bien, de terror, qué bien. Víctor, como representante de los frikis en general y de la directiva de Hobbit en particular, ¿qué tal? Bien, buenas tardes. Bien, se está empezando a meter ahí a los Vincent Price con esa vocecita suculenta y poderosa. Y por último, nuestro host, Fernando. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, hombre. Bien. Pues sobre esto vamos a hablar. Y si os parece bien, por donde vamos a comenzar, bueno, antes de nada, vamos a comentar las cositas que hemos hecho y que quedan por hacer en la asociación Hobbit en este mes tan terrorífico que es el mes de Halloween. Así que, Víctor, compañero de la directiva, cuéntanos qué cositas está haciendo y ha hecho la asociación en este mes tan particular. Pues encantado. Nada, para la gente que no nos conozca, somos Hobbit, somos una asociación de juegos de mesa y rol, situada aquí en Don Benito, pero de ámbito internacional. Y nada, nos dedicamos básicamente a viciarnos mucho. Llevamos haciendo todo el mes de octubre cositas así, un poco relacionadas con la temática de Halloween, principalmente para socios. Yo he estado haciendo una aventura del juego de rol de Hellboy, que hemos terminado ya y la verdad nos ha quedado bastante chula. Hemos tenido también talleres de maquillaje FX para poder pintarte como un muerto. Y nada, aparte de esta charleta de hoy, nos queda por delante el evento grande, por así decirlo. Son unas jornadas, o mini jornadas, ¿no? Porque son solo un día, el 29 de octubre, en el FJ de Don Benito, de 5 a 9 de la tarde. Y aparte, el 31 de octubre, nuestro colega Miguel llevará una partida de Mysterium para aquellos que se atrevan en la propia noche de Todos los Santos. Pues ahí está, no dudéis, apuntaros y asistid, que las jornadas son para todo aquel que quiera, ¿verdad, Víctor? Sí, claro. En efecto, pues Están abiertas ahí al público. está. Pues vamos a comenzar haciendo una pequeña lista o comentar un poco esos juegos, de qué temática podemos tratar en Halloween, ¿no? Juegos que en principio pueden ser de rol, pero a lo mejor también podemos meter algún videojuego o algún juego de mesa que tenga que ver. Yo creo que voy a empezar, para romper el hielo, por el típico, ¿no? El juego de terror personal, de horror personal por excelencia, que puede ser Vampiro, ¿no? Vampiro quizá es uno de los más famosos. En este juego de rol interpretaremos a criaturas de la noche en la que intentarán aferrarse a su humanidad, teniendo que sufrir todas las desventuras que les ocurren a
a estos Nosferatus, ¿no? ¿Habéis jugado Vampiro vosotros alguna vez? Sí. Sí, sí, sí. Aunque lo he hecho más de Master que lo he jugado. ¿Y qué experiencia tenéis? ¿Que llegáis a pensar que sí que puede ser de terror, tiene que ver con Halloween o no? Hombre, muchas veces los jugadores pueden ser terroríficos. No, sí, claro. O sea, yo creo que a nada que interpretes mínimamente y te metas un poquito en la narrativa del juego, más allá de las puras mecánicas, es un juego que llama al terror, ¿no? Porque quieras que no estás llevando a un monstruo que tiene que alimentarse de sangre humana y eso tienes que hacerlo todas las noches. Entonces eso ya genera escenas interesantes por sí solo. Las escenas de cacería muchas veces son de las más terroríficas. Y sí, desde luego los vampiros no son ni lo único ni lo peor que hay en las noches del mundo de tinieblas, así que pues sí, se presta yo creo bastante a partidas de terror. Claro. De hecho, efectivamente, yo he mencionado vampiro, pero quizá Mundo de Tinieblas sería más acertado, puesto que hay una amalgama, ¿no?, de seres de la noche para poder interpretar. De hecho, ahora creo, Víctor, corrígeme si me equivoco, que sale ahora el quinta versión de Hombre Lobo pronto o algo así. Creo que sí, están en ello, están sacando casi todos los viejos libros de Mundo de Tinieblas. Hace poco vi también algo de Cazador, no sé si estaba ya terminado o en proceso, pero También, igualmente. también. Pues tenemos uno. Otro. ¿Quién me comenta? Por ejemplo, Ana, ¿me comentas algún jueguillo que tengas por ahí? Sí, yo tiro por lo que más juego, supongo que por muchos motivos. El primero que, bueno, no sé si conocéis Trueque, que es un sistema creado por Pepe Pedraz, editado por El Refugio, una editora muy chuli, que está muy bien porque tiene un componente narrativo muy amplio, deja lugar a la improvisación y es fácil de preparar. O sea, en una noche puedes jugar un one shot o en un par de sesioncillas y como siempre andamos que no tenemos tiempo para preparar, para jugar con asiduidad, pues es un juego que a mí me gusta mucho. El planteamiento suele ser como un terror más costumbrista, más intimista, que luego va desarrollando en más fantasía. Y a mí es un sistema que tiene sus complicaciones, ¿no? Porque tienes que estar ahí al quite para improvisar sobre la marcha, ¿no? Y al final la aventura es una página o dos, ¿no? Este formato. Pero está muy bien. Y este año han sacado suplementos, uno específico de folk horror, para jugar películas tipo Midsommar o El Faro, cosas así. Y otro de terror espacial que se llama Vacío, que también mola mucho. Así rollo la serie Night Flyers, cosas así. Y la verdad es que he jugado partidas muy, muy chulas a ese juego. Siempre acaba mal, ¿eh? Casi siempre. Bueno, eso Spoiler. es costumbre en los juegos de terror. Muchas gracias, Ana. Fernando, cuéntanos, ¿qué tal tú? ¿Conoces alguno? Básicamente conozco Vampiro la Mascarada y Hombre Lobo Apocalipsis. Básicamente. También he jugado al Aquelarre. Entonces son juegos más o menos que se podrían decir que llevan esa temática halloweenesca, gótica y aparte también relacionada un poco con el mundo de las tinieblas, ¿no? Sobre todo la parte de vampiro, de que vives en un siglo actual, el tema más bien un poco de más temática oscura, ¿no? Para mi gusto, Hombre Lobo Apocalipsis y bueno, y Aquelarre, quien no lo conozca, ¿no? Pero es un juego muy relacionado con la épica medieval, sobre todo de los demonios, del cristianismo, entonces las películas de terror que han ido surgiendo a lo largo de los años en el cine tienen esa, desde mi punto de vista, inspiración de demonios, de fuerzas sobrenaturales, de maldiciones, de exorcismo. Entonces Aquelarre se asemeja más a la parte del cine, igual que Hombre Lobo y Vampiro, ¿no? Podría decirte como por ejemplo Aquelarre, que por cierto es del gran Ricard Ibáñez, que si no me equivoco también ha salido una reedición o algo en No Solo Roll, me parece. está a punto de salir. Sí. Está a punto de salir. Hay un mecenazgo de Aquelarre con diferentes aportaciones y van sacando diferentes packs, ¿no? Está el básico, el estándar, el deluxe y bueno, y cada uno va teniendo un montón de cosas. ¿Habéis jugado a Aquelarre alguno de vosotros? Yo sí, yo le he dado. Yo he jugado a Aquelarre. Y sí. Y lo que dice Fer es cierto, ¿no? También depende un poco del máster. Vamos a dar luego una serie de consejos para poder intentar narrar, ¿no?, esas partidas de terror.
yo tuve la suerte de que me narrara Gabriel Cabrera, de la asociación Roral Ludricum, y a los que desde aquí les mandamos un caluroso y afectuoso saludo. Y fue una partida increíble y muy chula, porque lo que hacía era, pues eso, mediante la narración te inmersionaba dentro, ¿no? Y tienes esa sensación de estar en la Edad Media, donde todo lo que hay parece que te va a saltar en cualquier momento. Las sombras te rodean. Álvaro, cuéntanos tú, ¿tienes algún juego? Yo me tengo que decantar por uno, porque la partida de rol de terror es escasa, ¿vale? O sea, no es el género, por lo menos hasta donde yo he jugado, no es el género que más se da. Y me gusta, sin embargo. Yo no tuve la suerte de llegar a tiempo a Mundo de Tinieblas en mi grupo de amigos roleros. Como que en la época de Vampiro había pasado un poco, ¿no? Y aunque jugué a alguna, también jugué a Hombre Lobo, a Changeling, que el que lo dirigió nuestro amigo Víctor. Jugamos algunas partidas también, algo de cazador, como todos nuestros amigos. Pero a mí el género de terror con el que más disfruto y el que más se alinea con lo que yo entiendo como el terror es Rastro de Cthulhu. Todo lo que es el horror de los mitos, ¿vale? Que también la mayor parte de las partidas que he jugado de Rastro las ha dirigido nuestro presente amigo Víctor, que además es un narrador excelente. Y me gusta mucho, ya no solo la temática, que la temática es el auténtico horror asfixiante de lo desconocido que se cierne sobre ti, dejándote ninguna esperanza de escapar de la perdición y la locura, sino además el sistema se enfoca en gran medida en la narración, no como otros sistemas que están un poco más ahí a caballo entre volverlo un poco pulp y demás. El de Rastro, aunque puede ser pulp, está muy enfocado a la narración y te deja totalmente rienda suelta a reproducir estos relatos tan terroríficos. Qué bien, claro. Como no podía faltar Cthulhu. Cthulhu no podía faltar. Yo el Rastro no lo he jugado. He jugado a la Llamada. ¿Qué diferencia hay entre la Llamada y el Rastro? La Llamada me suena que es más un poquito de investigación, aunque también tiene su parte de terror, sin duda. Pues básicamente los dos son juegos de investigación. La diferencia principal es que para lo que es las habilidades de investigación, Rastro no funciona con tiradas, lo cual es un poco chocante así para cuando juegas la primera vez. Va con reserva de habilidades. Entonces, básicamente este juego lo que plantea es que en una serie de misterios o en una película de misterios o de terror, no puede ser que los investigadores no descubran la pista, porque entonces eso daría al traste con la película y con la historia directamente, ¿no? Así que en este caso, si tienes la habilidad apropiada y la estás usando en el lugar apropiado, tú encuentras la pista que sea. Y luego tienes una reserva de esa habilidad que puedes gastar para, digamos, obtener éxitos más potentes o beneficios adicionales. Y esa es un poco la diferencia principal. Luego, por lo demás, sí que tiene cosas reminiscentes, como la cordura y todo esto, aunque aquí la dividen en dos, en cordura y estabilidad. Pero por lo demás, pues son juegos que tienen la misma premisa, pero que la llevan a cabo un poco de manera distinta. Muy bien. Pues Víctor, ya que estás también, que creo que faltas tú por comentarnos, algún juego de terror que se nos haya quedado en el tintero, sin duda, se nos habrán quedado muchísimos, pero uno que quieras comentar. Bueno, desde luego ya hemos hablado también de la Llamada, ¿no? Que pensaba, o sea, yo he jugado poquito a la Llamada, he jugado mucho más a Rastro, como dice Álvaro, pero vaya, no mencionarlo hablando de juegos de terror, de rol, pues sería ignorar al elefante en la habitación, ¿no? Es el padre un poco de todos ellos. Y pues yo diría que no hay que subestimar la capacidad de infundir terror en juegos que a priori no son de terror. Y quien haya jugado cosas como La Maldición de Strath sabrá a lo que me refiero. Bueno, ahí tenemos D&D, ¿no? Que es un juego en el que parte de un poco del rollo del juego es la fantasía de poder, ¿no? Y el hecho de tener un personaje que use magia y que sepa combatir brutalmente y tal, ¿no? Pero cuando a esos personajes que están acostumbrados a arrasar un poco con todas las baterías de monstruos que se les ponen por medio, les llevas a un entorno donde no tienen el control y donde hay cosas a las que no pueden matar con su espada,
eso también es bastante terrorífico. Totalmente, totalmente. De hecho, lo iba a comentar, ¿no? Que al final lo importante de esto, de lo que estamos intentando comentar aquí, esos son simplemente sistemas que están orientados un poco al mundo del terror. Pero es verdad, como bien ha dicho Víctor, que cualquier sistema se le puede dar una vuelta, ¿vale? Para intentar meterlo. Si os parece, decimos alguno más, porque por ejemplo yo tengo un No te duermas, de la editorial No Solo Roll, donde también se habla acerca de los sueños y las pesadillas, y es un sistema muy... A mí me encantó, me gustó muchísimo. Se juega también como una especie de reserva de dados, y lo interesante de este sistema es que consiste en la importancia del insomnio, ¿no? Esa habilidad de no quedarse dormido y ese terror a quedarse dormido por lo que pueda pasar. Experimentar eso fue una de las sensaciones más spooky, que dicen los ingleses, de mi trayectoria rolera, y estuvo bastante bien. ¿Tenéis alguno más vosotros por ahí? Pues se puede mencionar Cult, que es muy terrorífico. A cada edición que va sacando se va volviendo más terrorífico. Yo me he pillado la última y no la he tocado mucho porque la verdad es que me da un poco de repelús, ¿no? En el buen sentido. O sea, un poco como muy hardcore. Qué bien. Y así, pues también recuerdo haber visto, no jugado, pero sí haber visto partidas online muy chulas de fragmentos. Eso iba a decir, sí. Que incorpora una mecánica para ir, digamos, que se vea mecánicamente en mesa, ¿no? Cómo va aumentando el índice de terror. Y una cosa que pensarías que es un poco tonta, ¿no? Porque es un número que simplemente va indicando lo cerca que está todo de irse al traste. Pues resulta que, claro, los jugadores eso lo ven y les lleva al estado psicológico adecuado de hosting, aquí se han acabado los paños calientes, no la próxima cosa que salga nos puede y seguramente nos mate. O sea, Qué bien. Álvaro. Oh. También. Sí, sí. Sin duda, claro, todo, pues eso, el vampiro además en edad oscura, los vampiros son los dueños de la noche, ¿no? Y el terror a lo desconocido desde el punto de vista de Edad Media, donde históricamente pues todo podía dar miedo, ¿no? Porque no había ese conocimiento que hay ahora, pues sin duda, sí, totalmente. Vampiro, edad oscura. Álvaro, coméntame, que me habías levantado el dedito. Sí, yo tuve la suerte de poder probar hace relativamente poco un juego que se llama Trophy Dark, creo que es el nombre completo, cuya premisa, o sea, no es que esté obligatoriamente orientado al terror, pero está como naturalmente inclinado hacia. La premisa de Trophy es que una serie de individuos, héroes, personajes, aventureros, lo que sea, están abocados al desastre, a la perdición, a la locura o a la muerte, y su última travesía se divide en lo que se llaman 6 anillos, ¿no? Serían como los 6 anillos de descenso. El primer anillo, el anillo de la tranquilidad, en el que algo empieza a pasar, hasta el último anillo en el que la perdición es inevitable. Y es un poco relatar como esa última aventura, ese último viaje o esa última anécdota que destruye mental, física o ambas a los personajes, ¿no? Y claro, por esta misma característica, pues parece muy naturalmente orientado al terror o al horror en alguna. Muy bien. Ana, ¿tenías tú algún otro por ahí? Yo iba a comentar fragmentos también, porque está muy bien pensado para eso, para partidas rápidas de todos los géneros de terror, desde slasher a casas encantadas, exorcismo. Y es como muy sencillo porque te creas un concepto de personaje que puede ser pues enfermero hastiado o profesor enojado. Y en base a eso tienes unos descriptores, unos hitos y es muy, muy sencillo, muy narrativo también. Yo lo he jugado también y es lo que decís, se generan además en fragmentos, por lo menos las partidas que yo he jugado, pues también son de partidas donde sabes que hay que disfrutar y hay que play to lose, ¿no? Donde sabes que la cosa va a ir un poco mal y hay que disfrutar esa caída, ese descenso a la locura quizá, o ese descenso a la muerte que se cierne sobre nosotros. Fer, ¿tienes tú algún otro por ahí?
No, la verdad es que esos son los que al principio os he dicho. No tengo ningún otro en principio. Te Pues podría te quería- hablar de te videojuegos, pero Te quería comentar, porque una cosa muy interesante a la que también he jugado ha sido terror con Star Wars. Yo sé que a ti te gusta mucho el rol de Star Wars, sí. y es que aunque parezca increíble, ¿no? O parezca que que se dé poco a ello, ¿vale? Recuerdo, y así voy a hilar con la siguiente sección de de nuestra charla, que hay un libro de Star Wars donde tratan un poco el tema de los zombies. Anda. Zombies con Stormtroopers, que se llama los Death Troopers, y Coño. tratan acerca de una florecilla que necesita ser rescatada, ¿vale? Y esa florecilla, si no me equivoco, pues lanzaba como una especie de esporas, y entonces convertían a los Stormtroopers, les infectaba un poco el cerebro, entonces tenías ahí esa temática un poco de zombie. Y bueno, pues había un Jedi o una Jedi que también intentaba de alguna manera encontrar esa flor para rescatarla de donde estaba, porque estaba como el lado oscuro como que la estaba infectando, entonces se producía esa dicotomía entre el lado oscuro y virus zombie, que tenías que intentar sobrellevarlo, y además la fuerza no afectaba de igual manera en la partida que nosotros llevamos, siempre tenía un punto de corromperte al usarla, entonces como que se generaba un momento de tensión, ¿no? Y algo tan lejos de parecer terrorífico como puede ser Star Wars, donde tenemos las campañas épicas, se convierte en una partida, desde luego, bastante angustiosa, por lo menos así lo experimentamos nosotros. Tendríamos Sí. más, yo creo que Bueno. tendríamos muchos más, ¿no? En el tema de, por ejemplo, Star Wars, ahí sí podríamos hablar de un planeta que es Dathomir, ¿no? Que es un mundo envuelto en brujería, misterio y sobre todo oscuridad y terror, ¿no? Porque las hermanas de la noche tienen un ritual que les permite resucitar a sus hermanas caídas como si fuesen zombies. Entonces, en la serie de Clone Wars se ve perfectamente cómo es ese mundo, y esa temática tan oscura o tan llena de tinieblas aparece y está presente en todo lo que sería ese mundo. Buen escenario. Bien, de entonces, hecho, quiero recordar también que hay un capítulo de Clone Wars donde hay como unos gusanos que te entraban y te convertían como así también en zombies por la Sí. nariz o algo de eso, Fer. Son los gusanos de Sí. Geonosis que, mediante la reina geonosiana, pues bueno, se consiguen colar dentro de un crucero estelar Jedi en el que bueno, infectan a toda la población, y obviamente es un capítulo pues más o menos de miedo, porque todo funciona como una colmena, funciona como si fuese van infectando algún Jedi y a todos los clones. Entonces, bueno, pues la protagonista, en este caso Ahsoka, tiene que intentar salvar como pueda el crucero antes de llegar a Coruscant, básicamente. Entonces, ahí también entraría la parte de podríamos decir, simulando en el D&D, pues como los azotamentes, ¿no? Que se comen la mente, pero en este caso que son controladores de mentes, en el caso de Geonosis. Efectivamente. Pues con eso, ¿vale? Yo creo que hemos dado unos cuantos, seguro, insisto, que nos hemos dejado muchísimos en el tintero, porque con temática de terror hay un montón, pero vamos a pasar, si os parece bien, a la siguiente parte de la sección de la charla, donde vamos a hablar acerca de las fuentes. Yo quiero llamar las fuentes que un rolero o que un narrador puede tener a la hora de tanto interpretar como de preparar partidas, ¿vale? Y es que yo parto de la premisa de que todo narrador de rol bebe de todo, de lo que le pasa, de situaciones personales, de partidas, de videojuegos, de música, de todo. Pero vamos a intentar traerlo un poco a lo concreto y vamos a explicar qué nos ayuda a cada uno a poder narrar de esa manera. Y para empezar, antes de daros paso, me gustaría leeros 3 definiciones de la RAE que yo creo que están muy bien, y es la palabra miedo, la palabra horror y la palabra terror. Empiezo con horror, y se entiende como horror como el sentimiento intenso causado por algo terrible y espantoso. La palabra terror es un miedo muy intenso, o sea, es un grado superior al miedo, y el miedo es la angustia por un riesgo o un daño real e imaginario. ¿Por qué hago esta apreciación? Porque yo creo que lo importante que tenemos que tener en cuenta como narradores es primero saber qué queremos transmitir en nuestras partidas, y por lo tanto, cuando decimos que queremos establecer una partida de miedo, una partida de terror, tenemos que ir un poco al origen, ¿no? ¿Y qué significa el miedo? ¿Qué significa el terror? Y ahí es donde, dejando esta pregunta un poquito
respondida previamente por las definiciones de la RAE, pero abierta, porque el miedo no deja de ser una condición tremendamente abierta, ¿no? No a todo el mundo le da miedo Claro. lo mismo, y es aquí donde el narrador tiene que intentar buscarse las habichuelas si quiere realmente buscar una buena ambientación y una buena partida. ¿Qué fuentes veríais vosotros útiles a la hora de preparar esas partidas de rol de miedo? Víctor, por ejemplo. Yo voy a empezar por el cómic. Yo no soy un gran aficionado al cine de terror porque... Bueno, bien digo de terror en este caso. Porque suele estar... generalizar mucho, pero suele estar muy centrado en jumpscare y ese tipo de cosas que no... me resultan incluso molestas, no me atraen. Ahora, el horror sí que es una cosa que me mola bastante y que se transmite mucho... no que se transmita mucho mejor que en el cine, pero que sí que se transmite muy bien en el medio del cómic, porque tienes la ayuda del impresionismo de una imagen, ¿no? Unida a la de la literatura y el guión del artista que lo escribe y en el cómic se pueden encontrar historias de terror muy interesantes y muchas otras que sin ser... de horror, mejor dicho. Y muchas otras que sin ser específicamente... sin ser pretender ser directamente de horror, sí que mm, generan muchas situaciones horribles. Por ejemplo, yo no diría vaya, diré el nombre, From Hell, de Alan Moore, sea un cómic de terror per se, o de horror. Pero sí que creo que tiene algunas de las escenas más horripilantes que yo he visto en cómics, ¿no? Y pues son medios de inspiración además bastante potentes, porque ahí, además, por el tratamiento, por ejemplo, del propio Alan Moore a las historias, ves a gente que se comporta como personas, no son simplemente vehículos de un concepto o de un avatar dado, sino que normalmente se comportan como gente real y a las que veis inmersas en situaciones horribles, ¿no? Y eso te ayuda también un poco a mover por ejemplo, a los PNJ, a los personajes no jugadores en una partida y saber cómo manejar el suspense y todo ese tipo de historias. Creo que el cómic es una herramienta también inestimable. No sé si preguntabas por casos concretos o un poco por el género. No, estupendo. Yo creo que el cómic y en particular los que has comentado, yo creo que están, desde luego, sirven de mucha ayuda por lo que tú dices, ¿no? Porque tienes el apoyo de la imagen, aparte de la historia que te pueda comentar. Ana, ¿qué más elementos podríamos tener a la hora de inspirarnos para conseguir narrar bien una partida de terror? Pues a mí sí que me gusta mucho el cine, aunque me pasa como a Víctor. Yo veo las películas, pero sí que es cierto que las que están más enfocadas a buscar el susto me gustan menos. Me gusta otro tipo de terror. Así dentro de lo que he estado viendo este año pasado, me han gustado muchísimo las pelis de Robert Eggers. No sé si habéis visto El Faro, que lo comentaba Ya, antes. este año también. Sí, es una película que todo transcurre en un faro. Hay mucho folclore, son dos personajes y juega mucho con la paranoia, con el conocimiento, con un misterio que hay en esa luz del faro a la que uno de ellos no puede acceder, con la locura que van experimentando y todo con un rollo como muy de expresionismo alemán, con planos todo en blanco y negro, una fotografía estupenda. Y me parece muy inspirador, ese director me gusta mucho. También tiene otra peli que para mí es referente, que se llama La Bruja, y es como, leí por ahí que para él es como una especie de tratado de lo que habría sido la brujería en caso de haber existido en la antigüedad. O sea, no es la clásica peli de brujas. Es una familia que destierran de su poblado y se van a vivir en medio del bosque. Y empiezan a pasar cosas que están narradas de una forma sencilla, pero muy escalofriante. O sea, no hay sustos prácticamente, pero está muy bien. Y hay mucho de las pinturas de Goya y demás, tiene un estilo muy impresionante. Estaba muy bien, muy bien. Otro director que me ha gustado muchísimo, he visto 2 o 3 pelis este año, es griego, creo que se pronuncia Yorgos Lanthimos. Y hace un cine súper extraño en el que tú vas viendo las películas con un desarrollo del día a día que parece que no pasa nada, pero crea un ambiente con la música, con las actitudes de los actores y las actrices que son como muy lineales y muy fríos, y luego un elemento sobrenatural que lo va metiendo, que parece que cómo va a ser eso, y al final te quedas como muy sorprendido. A mí me remueven esas pelis y me gustan mucho, la verdad.
Son sensaciones que Ujú. me parece guay buscar en partida. Sí, porque todo esto es de lo que se trata. Nosotros aquí buscamos la inspiración para luego poder aplicarlo. Entonces, se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podríamos aplicar directamente esto que me comentáis en partida? Pues quizá lo que ha comentado Víctor del cómic, sacar un poco una imagen de ahí o buscar imágenes que se asemejen a la del cómic para poder proyectarla en partida, para poder crear ese ambiente. Con respecto a lo que comentaba Ana, pues a lo mejor lo que ha dicho ella, ¿no? De que me llama la atención la música, y no solo la música, sino la actitud de los actores y las actrices, pues intentar resemblar, ¿no? O hacer pasar esa sensación a la propia partida. Hemos visto cómic, hemos visto cine. Álvaro, cuéntame, ¿tú qué tienes por ahí? Yo creo, al final, cuando tú intentas hacer una partida de terror, de horror, de miedo, es fundamental la atmósfera. Yo creo que es un punto clave, si no el punto más importante para el miedo, que como tú has dicho, el miedo no es algo que sea como es, ¿no? El miedo es como el humor. A cada uno le da miedo una cosa, a cada uno le hace gracia una cosa. Aunque sí que hay factores fundamentales. La atmósfera, el ponerte en una situación de incertidumbre, de suspense, de pensar en lo que puede suceder y demás, es fundamental. Todas las artes de las que tú puedas inspirarte son muy interesantes. El cine, la literatura, la pintura, como mencionaba que se veía en la película, las pinturas negras de Goya son horribles, ¿no? Hay cuadros que tú los miras y dices, de aquí puedo sacar una partida de rol, solo por la idea que me evoca. Y yo soy fanático, soy un enamorado de los videojuegos porque me parece que es la unificación de grandes artes. Donde la música, el cine y la interacción del usuario se unen todos. Y claro, donde una película de terror yo considero que fracasa, el videojuego triunfa, porque te hace partícipe del terror, ¿no? Te hace protagonista y por lo tanto tú puedes llegar a empatizar mucho más con esa situación y sentir el miedo de una manera más personal. Yo creo que el videojuego es una gran fuente de inspiración para películas de terror porque a menudo plantea escenas que tú realmente vives en tus carnes o vives de una manera muy próxima a tus carnes, ¿no? Y además ya te trae en el paquete escenografía, imágenes, música, personajes narrados y guionizados. Es que es un completo. Sí, sin duda. Sin duda. Entonces, ¿Y qué videojuego dirías que podría inspirar a alguien que esté pensando en hacer una partida de rol? ¿Qué videojuego podría, por ejemplo, verse alguna escena en un playthrough de YouTube o que experimente? ¿Qué videojuegos de terror tenemos que tú consideres? Depende de la atmósfera, ¿vale? Porque entendemos, bueno, todos no conocemos los grandes clásicos atemporales, ¿no? De los Resident Evil, los Silent Hill, los Alone in the Dark, ¿no? Marcaron hitos de lo que era el terror en el medio de los videojuegos. Antes de ellos probablemente los hubiera y también muy importantes, pero yo aterricé con esos y para mí son fundamentales. Pero yo recuerdo en plataformas anteriores a esa, que quizá el primer juego que a mí me dio un miedo real fue Another World, que es como una suerte de aventura gráfica, explora horizontal y demás, y ya traía algunos jump scare de alguna manera, pero era como que la muerte siempre está presente en un mundo totalmente alienígena y desconocido, ¿no? Y me parecía que es una representación muy clara de la atmósfera que yo podría decir, pues quiero esto para poner como un escenario. Totalmente. Fer, ¿qué más nos puedes apuntar? ¿Qué fuentes crees tú que pueden utilizarse para servir de inspiración a partidas de rol de temática de horror? Me gustaría extenderme un poco en este tema porque es una cosa que se ha mencionado, pero se ha mencionado a nivel más bien gráfico. Hablo de literatura como todos la conocemos hoy en día, y hablo de los grandes clásicos, como por ejemplo ha sido el precursor de todo este movimiento de terror. En primera instancia sería Edgar Allan Poe con sus novelas terroríficas y detectivescas, que al fin y al cabo marcaron un antes y un después
en el concepto de literatura, aparte de que él era ya un escritor en cierta medida atormentado, dado a las drogas y sobre todo a las deudas, al juego, a todo lo que más o menos puede crear una atmósfera bastante oscura. Él en sus obras o en sus pequeños relatos lo describe muy bien. Y sobre todo, gracias a él nace esa novela detectivesca y nace la novela terrorífica como tal caso, luego inspirado en Bram Stoker, por ejemplo el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, serían algunos de los libros que podrían ser básicamente de inspiración. Los relatos de Stevenson. Oh, sí, de Stevenson. Sí, no estoy diciendo que me refiero a Edgar Allan Poe, pero que van cambiando, ¿no? Que va derivando sí, te todo refieres eso. A la literatura clásica en general, ¿no? Beber de las fuentes de la literatura clásica de terror, ¿no? A ver, sí, pero sí, básicamente. De beber de esa literatura y sobre todo también, porque a fin de cuentas te crean esa ambientación terrorífica, sobre todo con las descripciones de los encuentros y sobre todo lo que va ocurriendo. Se me ocurre ahora mismo el relato más, para mí es uno de los más importantes o que yo he leído cuando era joven, el hundimiento de la casa User. A fin de cuentas es un relato en el que va un detective a ver a un antiguo amigo y de repente se encuentra a su amigo en una chimenea, en un sillón, con una mesa, en un ambiente todo oscuro, solamente queda el fuego lúgubre de la chimenea y al final se van escuchando ruidos y resulta que era la hija que en realidad estaba muerta o no estaba muerta y al final la casa se hunde. Ya con los spoilers. Otro relato terrorífico, por decirlo así, o más bien que podría dar esta mecánica o podría entrar en esta temática, El gato negro, El pozo y el péndulo. Son relatos cortos y que representan muy bien pues lo que estamos hablando hoy en día, por decirlo así. Obviamente la obra de Bram Stoker hoy en día está en videojuegos, ¿no? Es algo bastante importante, incluso Drácula, por supuesto, es lo más importante. En D&D tenemos a nuestro Drácula, que es Strahovn Zarovich, ¿no? Incluso también diría como recomendación, más bien, si alguien en vez no quiere ir a la literatura contemporánea, que no sería clásica, pero esto es otro debate, hablaría de la guía de Van Richter, del mundo de tinieblas, del D&D. Ahí te da la opción de crear un mundo de terror enfocado en el D&D propiamente dicho. Totalmente. Y aquí, si me permitís hacer un pequeño recap, ¿vale? Los videojuegos, al igual que, por ejemplo, comentaba Fer, efectivamente ayudan de una manera al narrador a establecer o cómo puede establecer una escena donde lo tiene todo. Tiene el guión, tiene las descripciones que el máster puede ver y que puede pensar en palabras que le evoquen esas descripciones, y también tiene de alguna manera incluso la música, porque puede localizar momentos concretos o qué tipo de música ha utilizado. Pero lo que comentaba Fer, y ahí voy a tirar yo un poquito también, es acerca de la literatura, la importancia de la literatura, de los libros, ¿vale? Que nos dan las palabras. Cuando estamos narrando una historia, lo que estamos haciendo es contarla y contarla a través de palabras. Esas palabras nos pueden ayudar, como dice Fer, con libros de la literatura clásica, no solo de la literatura clásica, sino, por ejemplo, yo ahora últimamente me he leído mucho a Javier Castillo, un autor que no conocía, ¿vale? Y lo he descubierto y me parece impresionante la manera en la que tiene de no solo de llevar la narración, donde te corta en los momentos, te crea unos cliffhangers que son envidiables de cualquier narrador que pueda crear esa sensación de ¿qué va a pasar luego? ¿No? Te dejo con ganas de más, sino además cómo comienza su novela, porque su novela comienza con un hombre desnudo con la cabeza de una mujer en la mano que aún gotea sangre, ¿no? Esa imagen ya de entrada es tremenda, sorprendente. Empezar un libro así significa que, bueno, pues tiene mucha potencia. Carmen Mola, por ejemplo, también con La Bestia, ¿no? Que ha sido muy laureada, pues también puede servir de inspiración. Yo creo que al final la literatura, los libros, nos ayudan muchísimo a los narradores a la hora de coger palabras para poder narrar. Y es que aquí yo creo que también tenemos que hacer una pequeña diferenciación, ¿vale? Cambiando un poquito de tercio, también un poco vamos a hacer un debate abierto a ver qué os parece a vosotros. Y es que para mí hay
como máster, como narrador, sobre todo cuando quiero preparar historias de rol, hay dos factores que tengo que tener en cuenta, que en realidad es el mismo, pero visto desde diferente perspectiva, que son: ¿conozco a mis jugadores o no conozco a mis jugadores? Porque yo creo que eso es esencial. Si conocemos a nuestros jugadores, los jugadores no dejan de ser personas con los que más o menos conocemos, a lo mejor, y esto yo lo he hecho en partida y funciona muy bien, podemos jugar siempre desde una manera adulta y siempre incluso con permiso, pero podemos jugar con sus miedos de jugador para meterlos en el personaje. Y eso a mí me ha funcionado muy bien. Si, por ejemplo, yo sé que a alguien le da miedo a las alturas, pues intento narrar una escena a ese personaje en la cual tiene que estar arriba, alto, tiene que pasar por un puente enorme. Y bueno, si consigues que al final el jugador se sude un poquito, ¿no? Se ponga nervioso porque diga, oh, madre mía, he conseguido crear esa atmósfera, yo creo que empatizamos más con los miedos que pueden tener nuestros personajes, y el miedo también lo podemos llegar a experimentar nosotros, ¿no? Entonces, no sé qué pensáis vosotros acerca de esto. Yo particularmente, siempre en las partidas y perdona, que no sé si me he saltado orden de palabra y demás, pero bueno, aquí que me he metido. Siempre en las partidas que he dirigido, el horror no era la carta. Es decir, yo nunca lo he proyectado hacia los jugadores en concreto. Mi intención, cuando creo escenas y cuando creo situaciones y demás, es que este horror se comunique, pero por inmersión. Es decir, que no sea una cosa que a ti te tenga que dar miedo, pero que si a tu personaje le da miedo por el cómo está narrada o la situación y tal, te alcance sin que te tenga que tocar personalmente. Te alcance porque estás metido en la historia, ¿no? De la misma manera que en una película dramática puedes llorar por un personaje con el que, lógicamente, no tienes nada que ver ni conoces de nada. ¿Vale? Ese es mi objetivo. En lo tocante a lo personal... Producir el miedo o experimentar el miedo a través del personaje sin que te llegues tú a sentir influenciado, ¿no? ¿Es cierto lo que...? ¿Sí? O por lo menos que llegues a asimilar ese horror y a comprenderle, y a sentirle en parte, pero sin siéndote ajeno, sin necesidad de... Pero porque a mí me parece también una cuestión muy sutil. Es decir, yo incluso con gente a la que conozco, que la mayoría de la gente con la que juego los conozco desde hace tiempo, aunque bueno, ahora con la asociación pues cada vez juego con más gente, a lo mejor solo un día y cosas así, ¿no? Como decía eso, creo que se corre el peligro de personalmente, yo en mi manera de narrar, de cruzar un poco demasiado la línea y pese a que sí que quiero que un poco, hablando pronto y mal, que los jugadores estén con el culo apretado, no quiero que lo pasen verdaderamente mal. Creo que, claro, esto también es una cuestión nuevamente muy sutil, porque habla de la distancia y de la inmersión narrativa, ¿no? A mí me gusta la inmersión, pero no soy demasiado proclive a la inmersión total. Y eso igual algunos másteres no están muy de acuerdo conmigo, pero a mí me gusta observarlo desde un mínimo de distancia siempre. Bueno, y aquí podemos aprovechar para pasar a nuestra siguiente sección, que serían un poco qué recursos utilizamos en las partidas de horror. Y esto que acaba de comentar Víctor me viene muy bien a coalición para poder mencionar la tarjeta X, ¿no? En todas las tarjetas, en todas las partidas de terror, yo siempre, y es por eso como tú comentabas que hay que tener cuidado, claro que hay que tener cuidado, yo ahí les doy la herramienta a los jugadores para que con la tarjeta X simplemente es una tarjetita negra, ¿no? O con una X, o es de palabra o qué, en el que o cruzar las manos, efectivamente, si alguien se siente sobrepasado rápidamente, pues con mencionar la tarjeta X, enseñarla, cruzar las manos para evitar rotura de inmersión con el resto de los compañeros, pues o se pasa muy de puntillas por esa escena, o se obvia, o se cambia radicalmente la narración, o lo que se haya establecido antes. Cuando tienes un grupo con el que conoces,
pues de alguna manera es más fácil. Pero la tarjeta X podría ser uno de esos recursos, ¿no? Para mí es importante. ¿Qué más recursos mencionáis vosotros, por ejemplo, a la hora de preparar estas partidas de ambientación terrorífica? Disculpadme un momento que corte porque hay gente que estaba preguntando en el chat y quiero también mencionarles, aunque Sí, no estén en por directo. favor. De las cosas que hemos ido hablando han comentado, por ejemplo, Montis Rex, cosas relacionadas con los juegos o con la ambientación que hemos estado hablando antes, de zombies, Alfred Must Be Eating, por ejemplo, que le gustó mucho, que es un survival, Silent Hill, cuando hemos hablado de diferentes temáticas para inspirarnos en los temas para crear las partidas, Zainos, que está siendo bastante proactivo en el chat y está aquí haciendo cosillas. Tiene aquí, por ejemplo, estaba diciendo en las diferentes sesiones que hemos tocado con Fiar, ¿vale? Que era un shooter con escenas que pillaban por sorpresa. Ha preguntado abiertamente quién es... Ah, que es Francisco, el Pontisex. Es que el Fran está siempre en todos lados. Sí, es Frank. Vale, es nuestro conde Dooku. Entonces, también ha dicho que quién era esa magnífica narradora llamada Carmen Mola. Ha dicho por aquí que estaba con Víctor en el sentido de que tampoco había que hacer pasar mal rato a los jugadores y ya está, y eso es lo que hay por ahora, así que podemos retomar el debate. Me gustaría anotarle a Zaino. Zaino, o sea, hay un montón que se han quedado en el tinte. Hay un montón de Sí. no se han mencionado porque si no estaríamos aquí hasta mañana. De hecho, También, a todo el que La naturaleza de la charla no nos impide ser extensos. De hecho, tenderemos a la brevedad. Pero ¿Qué aparte más? de- Aparte de la aparte de tarjeta aquí- X. Perdona, Ricky, una cosilla, que aparte de aquí está, si no os comentaba antes, esta charla también va a estar publicada en YouTube, en el canal de la asociación, así que todo aquel que quiera comentar sus propios inspiraciones de terror y juegos de terror y demás, pues estaremos más que encantados de leerlo. Muy bien. Pues efectivamente, os animamos a ello, de hecho. ¿Qué más recursos tenemos aparte de la tarjeta X? ¿Quién le da? Estoy muteada. Preguntaba Ana. que como herramientas de seguridad que siempre vienen bien, pues se utiliza mucho lo de las líneas y velos, que sobre todo si vas a jugar con una mesa en la que no conoces a la jugadora, pues está bien tenerlo en cuenta. Cuando juegas con tus amigos de toda la vida, pues al final nos conocemos, ¿no? Y no es necesario muchas veces, pero en otros casos está bien, ¿no? Cada uno tiene su fobia, sus cosas, y a lo mejor pues yo quiero establecer un velo en el maltrato infantil o en violencia animal. Y puede comentarse, pero sin indagar en descripciones demasiado gráficas que puedan herir un poco la sensibilidad. Eso está bien. Y como Sí, de hecho, perdona que te corte, yo creo que es esencial, sobre todo si se puede, a ser posible antes, ¿no? De tener, aunque sea 10 minutitos, de lo que sería la sesión cero, ¿no? Aunque sea para un one shot incluso, pero preguntar y siempre hacer un pequeño disclaimer y comentar a la mesa, si se conoce a lo mejor es más rápido, si no se conoce es igual de importante, acerca de qué temas se Quizá pueden más. tratar y qué temas no se pueden tratar, ¿no? O se pueden hacer de esta manera. Así que genial, eso es estupendo. Ana, perdona que te he cortado. No, simplemente iba a añadir que ya como recursos para ambientar, o simplemente queréis tratar ahora un poco el tema de la seguridad en la mesa, en este tipo de partidas que son más... Si os parece, lo hacemos un poco amalgama porque Sí. el tiempo juega en nuestra contra. Recursos para partidas de terror en general, yo creo, sí. Ana, decías, comentabas, aparte de ¿cómo has dicho entonces esto del velo? ¿Cómo es exactamente? ¿O qué recurso es? Es líneas y velos, o sea, yo ahora mismo Ujú. o cualquiera queremos ofrecer una partida en un Discord o en cualquier sitio que no conocemos a la gente, ¿no? Y tú pones un poco la temática de la partida, temas que pueden resultar sensibles, y cuando la gente se apunta, pues le puedes dar una opción le describes la tarjeta X, en qué consiste y cómo usarla, y unas líneas y velos. Entonces cada uno pues va apuntando un poco lo que le puede generar incomodidad. Y luego, pues la mesa lo conoce, la directora o el director de juego también, y puedes tratarlo de una forma más correcta para la mesa, para que nadie esté mal, no se sienta incómodo. Totalmente. Muy bien, pues líneas y velos, la tarjeta X. ¿Qué más de recursos en general para partidas de rol de miedo, de terror? Yo hago una cosa, y es que a los jugadores les pregunto, es decir, desde el punto de vista de sus personajes, ¿vale? Les hago un pequeño cuestionario, que según el juego puede cambiar un poquitín,
pero que cuando se trata de partidas de terror hay 4 preguntas que siempre comparte. Que es el mejor recuerdo de tu personaje, el peor recuerdo de tu personaje, un miedo menor, una cosa pues lo típico, ¿no? De que a muchos no nos gusta demasiado la oscuridad, la inmensa mayoría de nosotros no tenemos una auténtica fobia a la oscuridad, ¿no? Pues es una cosa que simplemente te molesta, te inquieta un poco, pero no te incapacita totalmente, ¿no? Y un miedo mayor, una cosa que bien puede ser una auténtica fobia, o no directamente una fobia, sino algo mucho más, ¿cómo decirlo?, más arraigado a tu persona. Pues yo qué sé, el miedo a la vejez, el miedo a perder a tus seres queridos, el miedo al fracaso, ¿vale? Simplemente a lo que más teme tu personaje. Y con esas preguntas, en base a eso, luego normalmente construyo en la aventura. No siempre de manera literal. De hecho, a menudo de lo contrario a manera literal. Si alguien tiene un miedo menor a los insectos, no tienes por qué ponerle directamente insectos, pero si ese personaje escucha ruidos de muchas cosas pequeñas moviéndose por las paredes, ya puede ser suficiente, sin saber si son insectos, ratones o lo que sea, ¿no? De igual manera, puedes jugar con las metáforas y y con lo que se insinúa principalmente para aprovechar esa información que ya te ha dado el personaje, ¿no? Incorporarla para que así sea pues la historia de todos, ¿no? Que es un poco lo principal. Yo, por ejemplo, quiero aportar un par de cosas. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Víctor. Yo, sobre todo, lo que recomiendo, lo que a mí se me ocurre sería más bien el trasfondo del personaje. La construcción propia de la personalidad previa a la aventura. Da también mucho juego a la hora de introducir elementos bastante trazos de cada personaje que pueden darle pues cierto protagonismo. Y creo que en otro lado, pues más bien el hecho de tener jugadores que pueden ser sensibles a ciertas cosas, desde mi punto de vista no es una cosa que se introduzca como tal. Me da a mí que más bien la propia aventura la que va desenvolviendo y la que va desentrañando todas esas cosas y la que va formando la propia ambientación de la aventura. Es decir, quiero decir, por ejemplo, el ejemplo más típico: tú cuando vas a un dungeon, vas a una mazmorra porque tienes que ir a por un objeto, tienes que destruir a un malo, da igual. Una mazmorra ya de por sí es un lugar húmedo, un lugar pues más bien cerrado, que ya te da un ambiente en el que ya aparenta una ambientación bastante más tensa, o que ya provoca diferentes sensaciones en los personajes, que eso ya se transmite al jugador. Entonces eso ya son cosas que se van desarrollando a medida que la aventura se va produciendo, ¿no? Es decir, al principio empiezas en un entorno pues más o menos abierto y después se va cerrando. Entonces tú ya, dependiendo un poco de los retos que le pongas, por ejemplo, si entras en una sala y de repente las paredes se empiezan a estrechar, ya estás generando tensión en el personaje, ya estás generando sensaciones de miedo. Todas esas sensaciones empiezan a cobrar vida dentro de la partida y dentro de lo que sería el marco narrativo forma parte de todo eso, ¿no? A fin de cuentas, es todo en función del desarrollo. Obviamente, para mí el trasfondo tiene una gran importancia, sobre todo para saber qué cosas meter y qué no, pero esa sería más o menos mi aportación. Álvaro, ¿qué piensas tú? ¿Qué crees que se podría aportar a una partida de terror? A mí me encantaría hablar desde la experiencia, pero desgraciadamente yo como narrador no me he sumergido en un proyecto de partida de terror. Como dije antes, yo considero que la atmósfera es fundamental. Entonces, y cada uno de nosotros pues tiene cosas que se le dan mejor y que se le dan peor. Yo creo que poner a los jugadores en tono en la partida es un gran hito si lo que quieres mantener es una atmósfera en la que pretendas darles miedo, ¿no? Mi fuerte, en mi caso, mi fuerte sería pues elaborar ilustraciones auténticamente horribles y presentarlas
para que ellos o sus imaginaciones ya se sitúen en el tono que yo quiero. Si yo quiero un horror alienígena, primigenio y demás, pues le puedo presentar. Ni siquiera mías, ¿no? Pero a lo mejor elegir el Zedislaw Beksinski, creo que no sé exactamente cómo se pronuncia, pero hace ilustraciones horribles y situarles en ese tono. Vamos, yo hablo desde el terreno totalmente hipotético porque no me he lanzado todavía esa. No, pero es genial y estupendo, efectivamente, darles una imagen con el que empiecen a sentirse y se pueden crear esa atmósfera y mantenerla. Ana, ¿qué tienes por ahí? Pues me he acordado de, no sé si denominarlo herramienta, pero bueno, el tema este de las estrellas y deseos de después de la partida, que está bastante guay para lo que comentaba Víctor, que al inicio, pero si vas a jugar una aventura con varias sesiones, puedes terminar una partida, ¿no? Ya del género que sea, y cada uno propone como estrella un momento o algo puntual que le ha gustado mucho, que en el caso de una partida de terror, pues tú puedes decir, pues le doy una estrella a Víctor porque cuando narró esta parte, los sonidos que utilizó me pusieron mucho en situación y la imaginación pues me voló un poco la cabeza. Y deseo, pues deseo exponerme a un riesgo mayor, a ver qué puede afrontar mi personaje. Entonces eso te da, a través de la mesa, tú recoges lo que a ellos les ha gustado y puedes también llevar mejor la siguiente sesión y tomar ideas. Y me parece bastante útil también en las partidas de terror. Sí, súper Aquí, interesante. aquí en el chat han dicho, por ejemplo, lo pongo más o menos para dar participación, ¿no? Por ejemplo, Zaino dice que su consejo sería que se haga más despacio de lo habitual a la hora de narrar, para dar tiempo a la imaginación, ¿vale? Andar con descripciones sin aburrir. Luego, por aquí Early Morning Drawings dice que en sus partidas lo referente a narrar combina con descripciones sensoriales, elementos sensoriales, para dar tono y que augure pues lo que les espera, básicamente. Eso destacaría de ellos dos. Sí, genial. Yo además me gustaría añadir que como profesor de teatro, ¿vale? Una de las cosas que yo intento hacer siempre en mis partidas es modular un poquito la voz. Y cuando narro partidas de terror, siempre intento que la voz me salga un poquito más profunda, siempre intento que sea mucho más pausada, siempre intento que de alguna manera la atmósfera que comentaba Álvaro se mantenga con esa voz, ¿no? Yo intento que la atmósfera no se rompa, entonces no es hablar lento per se, sino más como un susurro, como si cualquier cosa pudiera despertar esos seres que están en partida pero que pudieran venir a nosotros. De alguna manera es crear esa sensación. Pido a mis jugadores cuando estamos haciendo partidas de terror, si están en casa online, que apaguen las luces, que se queden simplemente con la luz del ordenador. Y bueno, nos ha pasado alguna vez una anecdotilla graciosa que a un compañero se le cayó un lápiz de la mesa produciendo ruido y se sobresaltó. Y bueno, pues de alguna manera eso es que una buena señal de que estábamos creando una muy buena atmósfera, ¿no? de partida. Y me parece interesante. Aunque estás con la luz, aparece tu madre y te pega el susto del siglo. Bueno, ponemos un cartelito, partida in progress, por favor llamad o algo de esto, ¿no? O avisen por WhatsApp. Sí. Pero muy bien. Vale, pues bueno, por supuesto podríamos comentar, no sé si lo hemos comentado en algún otro vídeo de aquí en el canal, pero el tema de herramientas como Watch Together que permiten poner una música de ambiente para todos en la mesa. Sí, claro, Roll20 también nos permite utilizar música. Víctor. No, decía que no hemos hablado de la música, pero que creo que es obvio, y si no lo es, pues lo recalcamos, ¿no? La música ayuda muchísimo, puede ayudar muchísimo, y además de la música, la sonoridad, los efectos de sonido que puedas incluir en la partida. Hoy en día, afortunadamente, tenemos millones de medios digitales para poder lograrlo de una manera u otra, pero unos pasos descompasados en un momento dado o una respiración que se escuche ayudan muchísimo. Sí, de hecho recuerdo la aventura de la casa Corbett, que es la que viene en las reglas de inicio. Presentan a la persona que te va a dar la misión,
tiene un puro y parece que está fumando. Pues yo recuerdo haber utilizado en partida el efecto de sonido simplemente de una persona fumando, exhalando humo, y solamente con eso, como que empezó a crear esa atmósfera ya de eso, ¿no? de más inmersión todavía, que de alguna manera yo intento que en mis partidas de terror se produzca más. Es decir, en una aventura épica puedes producirse, puede haber momentos en los que se produzca, pero en una de terror es muy necesaria porque necesitas esa intimidad, ¿no? Esa introspección del personaje y del jugador en parte para experimentar, porque al final los jugadores de rol lo que queremos es eso, ¿no? Es experimentar de una manera, dentro de una manera segura siempre, ¿no? Creo yo. Vale, pues no sé si se nos ha quedado algo. Ana, ¿ibas a comentar? Sí, al tema de la música, quería comentar que para mí es súper importante, me encanta la música y en partida, sobre todo online, que para mi gusto se adapta mejor el rol online al terror que presencial. A mí me parece que, salvo algunos casos, se consigue más esa atmósfera. Que me gusta mucho, ya sea las pocas veces que dirijo como jugadora, que haya como una introducción, que se utilice un mismo tema cuando vas a empezar la partida en distintas sesiones, ubicaciones a las que acudes de forma recurrente que tengan o un sonido ambiente o una melodía que ya te haga meterte en la situación de lo que vas a sentir cuando llegues allí. Y es algo que además disfruto, me gusta mucho recopilar música de distintos géneros porque, no sé, le da mucha vidilla. Totalmente, totalmente. Bueno, yo he jugado alguna vez también con velas, donde hemos apagado las luces y hemos estado alumbrados simplemente con velas. Eso crea también la atmósfera que comentaba antes Álvaro. Hemos jugado también con que, de hecho, creo que es de algún juego de rol que he leído por ahí, pero no recuerdo, donde los puntos de vida se representaban apagando esas velas, ¿no? Entonces, conforme ibas perdiendo, por así decirlo, pues se iba volviendo todo más oscuro y eso ayudaba de alguna manera a crear esa inmersión, esa atmósfera, ¿no? Que comentaba antes Álvaro. Cuéntame, Álvaro. A colación, ya que has mencionado esto de las velas y dejando un buen recurso para los que nos oigan, por si lo quieren explorar y lo quieren descubrir, para que no lo conozca, un juego que se llama Inscription, la segunda I es Y, tiene Videojuego, estamos hablando. sí, un videojuego. Tiene una estupenda banda sonora para el que la quiera aprovechar. La atmósfera es de un terror muy concreto, en el que tú eres un individuo que en una cabaña en mitad del bosque, prácticamente a oscuras, juega cartas con un individuo que se mantiene en la penumbra, ¿vale? Y durante esas partidas las cartas empiezan a hablar contigo y a decirte, el tipo este contra el que estás jugando está loco y te va a matar. Las vidas en este juego también se representan como velas que se apagan y cuando la oscuridad es total se acaba la partida. Juegazo la inscripción, lo tengo pendiente. Yo lo súper recomiendo y si os gusta el Magic os va a encantar. Pues genial. Yo creo que hemos mencionado muchos recursos. Ya nos quedaría por comentar simplemente la última parte de la charla, en la que nos vamos a meter un poco con anécdotas. Y si os parece, empiezo yo, porque tengo simplemente dos. La primera ya la he comentado, ¿no? Que en una partida de terror conseguimos crear tal atmósfera que cuando se cayó el lápiz de un compañero se sobresaltó y bueno, pues eso me resultó muy revelador, ¿no? De que estábamos haciendo bien. Y otra fue con los roles en vivo. Y es que no lo hemos comentado, pero los roles en vivo también ayudan de alguna manera por supuesto, a la inmersión y por lo tanto a crear esa atmósfera. RepCC es una organización en Cáceres que se encarga de hacer roles de vampiro y tuve la suerte de que me narraran una partida y ha sido la única partida que yo tuve que dejar, que abandonar, porque llegué a tal grado de saturación y de inmersión y yo sabía que era mentira, ¿no? Sabía que lo que estábamos viviendo eran amigos, que además los conocía todos, estábamos jugando en mesa, pero se creó tal sensación y la psicología de los personajes era tan turbia, tan fuerte, tan potente, que me vi sobrepasado y que decidí parar porque se estaba convirtiendo para mí en más en un no disfrute que en un disfrute, ¿no? Y eso creo que es importante, saber parar también
cuando nos vemos sobrepasados o lo que sea. Y no pasa absolutamente nada. Yo me sentí súper arropado por los compañeros, que ellos siguieron jugando. Yo me quedé desde fuera como espectador. Ellos no interactuaban conmigo y la partida continuó sin ningún problema. Ahí, claro, está la maestría del narrador, que también pues se da cuenta de los giros que pueda haber o de cómo siente el grupo, ¿no? Entonces, en este caso, el narrador que estaba, a mí me ayudó muchísimo y lo agradecí un montón, la verdad. ¿Tenéis alguna anécdota vosotros con partidas de horror? Bueno, yo... Bien, todos a la vez. Bien. Venga, que empiece claro. Ana, vale, yo. Pues a ver, yo tengo dos. Las voy a resumir rápidamente. La primera fue en un Halloween cuando yo tenía 16 años, en la que hicimos una partida de vampiro de rol en vivo. Y claro, y todo era de noche, un ambiente muy nocturno, yo todavía no me podía quedar hasta tarde en la calle. Y bueno, fue bastante, por decirlo así, un poco terrorífica. Fue en el Parque Grande, antes de que le hiciesen la reforma. Todo empezó no sé si os acordáis, de que había un árbol enorme que era muy viejo, muy antiguo en el centro del parque, bueno, al final cerca del canal. Sí. Pues ahí transcurrió más o menos toda esa zona. Nos metimos por las zonas oscuras de la hierba y demás, y un cague tremendo, la verdad. Era simplemente una aventura de pistas y demás para conseguir una serie de objetivos, pero a la mínima había algunos compañeros que estaban ahí entre las sombras y nos pegaban sustos, ¿no? ¡Ah, dinosaurio! ¡Ah, hijos de puta! No sé qué, ¿sabéis? Un poco ahí. Estaba bastante bien montada. Y la segunda que tengo que destacar, que ha sido recientemente, ha sido la aventura de Víctor de Hellboy, que fue muy buena. Fue muy buena, sobre todo por cómo estaba hecha. En mi cabeza cada sesión me lo imaginaba todo, tal y como se estaba describiendo. Destacaría sobre todo la inversión de... A ver, yo llevaba un personaje que era un psicoquinético, entonces yo podía ver el pasado, podía ver las cosas que sentían los demás, y conforme iba sintiendo, iba viendo las imágenes que me retro llegaban de los personajes y sobre todo de los objetos, y era realmente muy inmersivo. Fíjate que lo estábamos haciendo en la asociación, pero claro, te lo imaginas, lo vas decidiendo, lo imaginas, y es que quedó muy bien esa partida y fue muy, muy guapa. Eso es lo que te puedo decir. Pues genial. Ana, cuenta, ¿alguna anecdotilla que tengas? Anécdotas sí de haber pasado miedo, especialmente jugando, ¿no? Pero llevamos un tiempo testeando con Óscar Recio, que es un profe que se curra muchísimo las cosas. Un juego ambientado en Londres. Mr. Wolf, ¿no? Victoriano, sí. Que vamos, es un director fantástico y el juego mola un montón, ¿vale? Es como ambientado en películas, bueno, en literatura de terror antigua, o sea, mi personaje es como si fuera el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, cada uno tiene sus cosas y tiene un elemento muy guay, bueno, es una mecánica en la que si estamos jugando todos, cuando se manifiesta la sombra de mi personaje, yo no sé quién dice lo que pasa. A lo mejor el director dice, Álvaro, ¿qué es lo que ve Elizabeth Saville cuando mira al espejo? Y Álvaro monta la película que quiere, y así constantemente. Entonces hay una interacción y unas ocurrencias y unas pullas que son fantásticas y le da un rollo muy guay al juego. Qué guay, qué guay. Pues saludos aquí desde Mr. Wolf, que sin duda ha hecho mucho por los juegos, la educación y todo. Así que respeto, colega. Y Álvaro, ¿qué nos cuentas tú? Yo hablaré de las más recientes, porque a mí es que al final se me olvidan. Igual hay anécdotas muy graciosas, pero sí me olvidan. Cuando jugamos a partidas ambientadas en los mitos, yo soy alérgico a un buen final. O sea, un buen final para los personajes, ¿vale? Tú naturalmente como jugador lo intentas conseguir, pero si yo veo que va a pasar, me pongo del bando del malo, ¿vale? Y en esta ocasión yo era un profesor ya mayor, y junto con otro profesor un poco más joven de arqueología, una suerte de Indiana Jones, y una estudiante, viajábamos a una granja porque ya al parecer había anclado un mal
que en una fecha muy próxima iba a verse desatado, y al verse desatado, pues el horror iba a ser libre por la zona, ¿no? Entonces, sabiendo de unas notas, fuimos para allá a desatarlo y realizamos un ritual, mantuvimos fuera el mal de la casa mientras lo realizábamos, pero mi personaje añoraba a su difunta esposa y tenía la sensación de que algo se le había quedado por decir antes de morir, y este mal se manifestó como la esposa justo antes de que el ritual fuera terminado, y sin realizar tiradas siquiera, yo dije, pues yo lo abrazo, la libero. Y así es como morimos todos. Y el final fue, yo considero, el propio para un relato de esa categoría. Qué bueno, qué bueno. Vale, Fer y Víctor, ¿me quedáis vosotros? Creo, ¿no? No, Víctor, perdón, Fer ha comentado antes, aunque Fer, ¿me puedes decir si en el chat alguien ha comentado algo? Y mientras tú lo vas viendo y comprobando, Víctor, cuéntame, ¿tienes alguno? Pues a ver, así, hablando un poco también de los temas a los que hemos referenciado, ¿no? Hablando de ambientación sonora y todo ese tipo de historias, ¿no? Es una aventura de cosecha propia de Rastro de Cthulhu a la que llamo el horror de Navidad. Que también era un poema de los que se ambienta un poquito también tiene temas de folk horror, y aunque bueno, lo toca digamos de manera superficial y demás. El caso es que durante toda la aventura se va sembrando por aquí y por allá, lo van viendo en dibujos, en pequeños panfletos y cosas así, la imagen de una criatura a la que llamo bueno, la que llamo, es un Green Boy que de paso también forma parte de otras festividades del solsticio de invierno que se celebran en la isla de la isla de Man y en parte de Gran Bretaña y demás. El caso es que yo a este ser un poco así legendario y atemorizante le representaba en varios dibujos y historias así, que los personajes se iban encontrando como con una pata de cabra directamente, ¿no? Bueno, también sus niguras tenían papel en la aventura, todo esto. En fin, en determinado momento los personajes estaban metidos ya un poco en la guarida del horror, ¿no? Encontrándose en un bloque de viviendas ahí perdido en el East End, encontrándose cosas cada vez más espantosas, ¿no? Y al final estaban en la última planta del edificio, ¿no? Viendo lo que probablemente eran las dependencias de esta criatura o donde se guarecía. Criatura o hombre, o no estaba muy claro qué era. Y entonces, en determinado momento, cuando ya están un poco así, han encontrado todas las pistas, ¿no? Y empiezan a contemplar el horror de lo que están viendo y deciden marcharse, pues a ellos siempre les digo que empiezan a escuchar pasos que suben por la escalera, ¿no? Y que esos pasos suenan como un paso normal y que otro como si fuera como si llevara un bastón. Qué bueno. Y en general eso generó un efecto bastante... Especialmente una de las veces, esta la he jugado un par de ocasiones con grupos diferentes esta partida, y la primera de las veces generó un impacto bastante fuerte ese simple sonido, que lo hice tal cual golpeando por debajo de la mesa. No soy yo dado así un poco al efectismo tan claro, pero no lo hice dando fuerte ni nada, sino una cosa que se sabía que era yo dando, ¿no? Pero la irrupción así del sonido de repente, pues ahí las caras del personal fueron bastante... fueron impagables. Y luego otra vez, en la que también hablando de recursos, ¿no? De un recurso que no he mencionado. A la hora del terror es importantísimo jugar con lo que se saben los jugadores y lo que no saben. Y lo que saben los personajes y lo que no saben. Como decía Locras, la madre de todos los terrores, el primer terror es el terror a lo desconocido. Y entonces, pues nada, hice una triquiñuela en la que básicamente uno de los personajes, además en esta partida del horror de Navidad, pues digamos que en una secuela, tenía un criado, un mayordomo, ¿vale? Y este mayordomo participó de manera más o menos secundaria en la aventura anterior. Entonces yo cogí al resto de jugadores menos a ese y les dije que el mayordomo en cuestión había muerto, ¿vale? Pero no se lo dije al jugador qué tal, de tal manera que durante la aventura ese hombre estaba, pero les dejé claro al resto de jugadores, me reuní con ellos y les dije, en todo momento en el que veáis a este hombre hablando con su criado y tal, que sepáis que está hablando solo, está hablando hacia la nada, ¿vale? Entonces, pues eso lo fuimos interpretando, ¿no? También era genial ver las caras de los otros jugadores cuando el tío empezaba a hablar con
con Havelock, que era como se llamaba este criado, ¿no? Ah, Havelock, ¿tú qué opinas de todo esto, no? Entonces los otros se miraban entre sí, ¿no? Y demás. Y ya luego también, cuando al final a ese jugador se descubrió que ese mayordomo llevaba retroactivamente muerto desde la aventura anterior, hace literalmente meses, pues también fue un momento espectacular. Sin duda. Desde luego, gracioso cuanto menos, ¿eh? Pero muy bien, muy bien. Fran, ¿tenemos algo en el chat de alguien? Creo que no, ¿no? No, Una- la verdad es que aquí estaban comentando del tema de la inmersión que hemos estado hablando, de las partidas y demás. Por aquí Early Morning Drawings decía que en lo referente a narrar, bueno, pues lo que había dicho del tema sensorial. También de Zaino decía de conseguir el terror mediante una ambientación es trampa, el Zaino siempre con la suya. El terror debe venir de la narrativa y de la ambientación para servir de apoyo, decía. Y nada, y Javi Paredes, que ha estado con nosotros en la partida de Hellboy, le gustó muchísimo y decía que era muy inversiva. Genial. Pues yo creo que hemos cumplido, hemos hecho una charla, bueno, bastante aparente. Esperemos que os haya servido, que os hayamos entretenido y Yo me lo he pasado muy bien. Yo también. confiamos ver de aquí al final del mes, que todavía quedan días, muchas partidas y a ver si vemos alguna vez aplicando alguno de estos pequeños consejitos que esperemos que os hayan gustado. Muchas gracias a todos, Ana, Álvaro, Fer y Víctor, por ser tan concisos, tan estupendos y sobre todo por esos consejos que a mí me han servido muchísimo y que voy a robaros porque voy a intentar aplicar en mis partidas en más de una ocasión. Muy bien. Bueno, pues nada, un saludo a todos los que nos han estado viendo. Muchas gracias a todos. Y a los que nos vean en el futuro. ¿No Y invoquéis a hasta la Cthulhu? próxima. Hasta la próxima, a ver si es pronto. Hasta la próxima. Venga. Adiós. Hasta luego.